En Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 27 al 31, el apóstol Pablo, reunido con los ancianos de Éfeso, les da las últimas instrucciones, pero a la vez también da testimonio, da fe de la culminación de su labor apostólica y que había sido dando todo el consejo de Dios. Porque no he renunciado, les dice el apóstol Pablo, de anunciaros todo el consejo de Dios. Está dando fe pública el anciano apóstol, por cuanto ya se despedía de ellos y no volverían a ver su rostro. Entonces, es importante recalcar el énfasis que dicen las Escrituras, que el apóstol Pablo da fe, da testimonio de un ministerio apostólico íntegro, completo, cabal, total. No había rehusado a dar todo el consejo de Dios. Y es que entonces, todo aquel, llámese como se llame, sea pastor, sea un líder o un dirigente de algún grupo cristiano, sea un evangelista, sea un maestro, o inclusive aquellos que se postulan como profetas, o inclusive aquellos que se autonombran apóstoles. Es esencial que todo aquel que diga tener un llamado divino tiene que enseñar, anunciar, proclamar, enseñar, transmitir, predicar, disertar todo el consejo de Dios. Y es que no rehuir, no es rehusado, viene del término griego hupostelo. Hupostelo significa no ocultar, no menguar, no reducir, no hacer menos. No he rehusado, dice, no he hecho pequeño, no he minimizado, no he dado solamente una parte. Eso es lo que significa esta palabra en griego. Cuando Pablo dice, no he rehusado, da a entender, no he ocultado, no lo escondí bajo de, no lo oculté, sino que lo proclamé abiertamente. No lo dije a medias, no lo dije parcialmente, sino en plenitud, en totalidad, el evangelio completo. Eso da a entender. No rehusé anunciarles, proclamarles, declararles, predicarles, enseñarles, profesar, anunciar, dar el mensaje. No lo rehusé, no lo oculté, no lo minimicé, no lo puse bajo de, no lo hice ni lo moldeé a mi manera, porque dice, no rehusé anunciarles todo, plenitud, completo, total, en su máxima expresión. El pleroma del evangelio fue predicado por el apóstol Pablo. No rehusé anunciarles todo el consejo, el anuncio, la declaración, el plan. ¿Sí? Esto es el plan de Dios, el consejo de Dios, la declaración de lo que es la voluntad divina, el boulé de Dios, el boulé. No lo oculté, no lo hice, no lo minimicé, sino lo expresé
lo anuncié en su máxima expresión, en total plenitud, de forma cabal, completa, íntegra, total, en su máxima expresión. El apóstol Pablo no guardó nada. Todo lo que era necesario enseñar, lo enseñó. El boulé de Dios fue enseñado de forma clara, precisa, concreta, enfática, en cada proclamación, en cada anuncio, en cada declaración. No ocultó nada el apóstol Pablo. Entonces, con esto se nos da a entender cuál es la responsabilidad, la función, el deber, la obligación de todo aquel que dice tener un llamado de Dios para un ministerio, sea cual sea. Si es que lo es, va a predicar todo el consejo de Dios, lo va a anunciar. Todo el boulé o teos, todo lo que el Señor tiene en su designio, en su decreto, en su plan, en su voluntad, en su propósito, tiene que ser proclamado. Porque la misma Escritura dice que si alguno no enseña lo que es la plenitud, dijo el Señor, en este caso estaba hablando de la Torá y de el Tanakh, y si enseña así de esa manera, sin enseñar todo el mandamiento de Dios, los 613 mandamientos que estaban establecidos ya desde el Tanakh, desde la Torá, y así enseñare, muy pequeño será llamado. Pero si alguno dice, enseña y practica todo el consejo de Dios, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, es fundamental porque es cuestión de salvación, que aquel que te predica, aquel pastor, aquel que pasa a un púlpito, que es como antiguamente el Señor decía, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así decía el Señor, hoy ese lugar de cátedra, de enseñanza, es el púlpito. Y en el púlpito se debe predicar todo el consejo de Dios. Allí no debe de subir un predicador para decir chistes, para decir bromas, para decir cualquier elucubración, para inventar fábulas, para cuentos. No debe de subir para solamente dar un mensaje parcial, sino un mensaje pleno, completo, total. El apóstol Pablo nos da el ejemplo, y si nosotros recibimos también un llamado, un ministerio, un ejercicio ministerial, pastoral, es necesario que como el apóstol Pablo se predique, se anuncie, se proclame, se declare, se predique todo el consejo de Dios. Todo. No ocultes nada. Así vaya contra ti mismo. Se tiene que predicar que el pecado es pecado. Se tiene que anunciar que viene el juicio de Dios. Se tiene que proclamar el arrepentimiento. Teshuvá. Se tiene que predicar que tiene que haber arrepentimiento. Porque lo primero que dijo la Escritura, que salió predicando y que salió anunciando Juan el Inmersor, fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la misma Escritura nos dice en cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, también empezó con este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que predicaban los apóstoles era el mismo mensaje, cristocéntrico. Entonces, no podemos desviarnos.
El púlpito no es para hacer circo, maroma y teatro. No es para fábulas, no es para que el que pasa adelante se engrandezca, se enaltezca, que viva solamente, recurra al yo, sino al Él. Porque solamente Jesucristo es el digno de toda la honra. Él es el estrella, Él es el máximo, nadie más. No puedes quitarle la gloria al Señor, porque si tú pasas y predicas de ti mismo, entonces no estás predicando un evangelio cristocéntrico. Y en 2 Corintios capítulo 4 versículo 5 lo dice de forma enfática, clara, contundente, sin ambajes el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Allí está. Lo está diciendo de forma clara, enfática. No le quites la gloria al Señor. Muchos hacen mucha parafernalia en los púlpitos. Empiezan a hablar de su vida, de sus experiencias, de su ministerio, de milagros que dicen que han hecho, porque hasta eso no se los atribuyen a Jesucristo. Escuchaba a alguien que decía, una persona que dijo, si tú no eres salvo, pues a punta de dólares te meto al cielo. Eso es una herejía, es una blasfemia, porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. ¿Quién puede comprar la salvación de su alma? Pero una persona allí en redes sociales y tiene miles y miles de likes, esa misma predicación de esa falsa profeta, y nadie dice nada, y la gente festejándola y celebrándola. Eso no es mensaje cristocéntrico. Le está quitando la gloria a Dios y quienes la adoran, porque ese es el propósito de muchos falsos predicadores y de muchos falsos ministros y de muchos pseudo pastores que se tratan de atribuir la gloria y los milagros a sí mismos. Pero tú que escuchas y que los escuchas, debes de entender y de escudriñar también, y te darás cuenta que son falsos, que finalmente van a ir al lago de fuego, porque entonces dirán en aquel día, Señor, pero no hicimos milagros en tu nombre, no en tu nombre predicamos, no hicimos esto y esto otro, y el Señor les dirá, no les conozco, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la gloria para sí mismos y no le dieron la gloria a Dios. Y si tú los sigues, corres el riesgo de irte también en condenación, porque ese tipo de personas no predican un evangelio completo, no predican todo el mensaje de Dios, no predican todo el consejo de Dios, no te dan a conocer toda la voluntad de Dios, sino que antes te dan un mensaje parcial, un mensaje a medias, un mensaje cercenado, un mensaje incompleto, y entonces no alcanzas la salvación, no alcanzas el conocimiento que conduce a vida eterna. Ese es el riesgo. Por eso tienes que buscar primeramente escudriñar las Escrituras y después pedir al Señor que te ilumine y vivir lo que el consejo de Dios nos enseña, y no lo que nos enseñan hombres o mujeres que solamente han vuelto el púlpito circo, maroma y teatro, y que se creen que ellos te pueden dar el Espíritu Santo y la salvación. La salvación, y quien murió no fue ninguno de los que te predican allí y que solo buscan su gloria propia y no la gloria de Dios. Quien te salvó y quien nos redimió es Jesucristo. Él murió por usted y por mí, y Él dice, ejemplo les he dado.